Bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en los mecanismos, en lo que hace funcionar a las dietas muy bajas en carbohidratos, como la cetogénica. Tenemos fuentes que analizan la bioquímica a fondo, los cambios hormonales, todo eso. Nuestro objetivo es entender cómo operan estas dietas. Para la pérdida de peso, sí, pero también para los cambios metadóricos. Ir más allá del simple conteo de calorías, ¿no? ¿Qué pasa realmente? Bueno, bajo el capó. Ok, vamos a desglosar esto. El punto de partida parece ser un cambio radical en el combustible principal del cuerpo, ¿verdad? Y parece que todo gira en torno a una hormona clave, la insulina. Ajá. Con una dieta, digamos, rica en carbohidratos, la insulina sube. Su trabajo es ayudar a que la glucosa entre en las células, para obtener energía rápida. Pero también es la gran hormona del almacenamiento. Guarda glucosa como glucógeno. Y, muy importante, le dice al cuerpo, convierte el exceso de carbohidratos en grasa, Para guardarla, claro. para guardarla a largo plazo. Eso es. Y también actúa como un freno, como bien decías. Un freno. Sí, un freno potente. Mientras la insulina está alta, bloquea eficazmente la liberación de la grasa que ya tenemos almacenada. Desactiva una enzima crucial, la HSL, que normalmente liberaría esa grasa. Es como si cerrara la puerta de la despensa de grasa. Entendido, cierra la despensa. Entonces, ¿qué pasa cuando se cortan drásticamente los carbohidratos? Digamos, menos de 50 gramos al día. Pues que el principal estímulo para liberar insulina, bueno, desaparece casi por completo. Ok. Los niveles de insulina bajan. Mucho. Y se mantienen bajos y estables. Esta es la señal que cambia todo el panorama. La señal clave. Exacto. Al bajar la insulina, se quita ese freno sobre la liberación de grasa. La puerta de la despensa se abre, de par en par, y los ácidos grasos empiezan a salir del tejido adiposo para usarse como combustible. Ese es el primer paso, el fundamental. Vale. La grasa se libera, entra al torrente sanguíneo, pero ¿cómo se convierte eso en energía utilizable? ¿Y dónde entran las famosas cetonas en todo esto? Buena pregunta. Esos ácidos grasos que se liberaron viajan por la sangre. Su destino es el hígado. Ujú. Allí, dentro de las células del hígado, pasan por un proceso, se llama beta-oxidación, que básicamente los corta, ¿sabes?, en pedacitos de dos carbonos. Esas unidades se llaman acetil-CoA. Acetil-CoA. ¿Y ese acetil-CoA es energía directamente? Es el precursor, el intermediario clave. Normalmente, si hubiera carbohidratos, ese acetil-CoA entraría en el ciclo de Krebs, que es como la principal central energética de la célula para producir ATP, la moneda energética. Pero ahora no hay carbohidratos, o muy pocos. Correcto. Y en esa situación, el hígado tiene otra prioridad urgente, fabricar algo de glucosa. Fabricar glucosa. Pero ¿no estamos evitando los carbohidratos? Sí, pero algunos tejidos, como los glóbulos rojos o partes del cerebro, todavía necesitan un poquito de glucosa sí o sí. El hígado la fabrica a partir de otras cosas, como aminoácidos o glicerol. Ese proceso se llama gluconeogénesis, GNG. Ok. ¿Y eso cómo afecta al acetil-CoA, que viene de la grasa? Pues afecta mucho, porque fabricar glucosa, la GNG, consume algunos componentes clave, componentes que el acetil-CoA necesita para entrar en esa central energética, el ciclo de Krebs. Se crea una especie de atasco, un cuello de botella, digamos. Entiendo. Llega mucho acetil-CoA de la grasa, pero la entrada principal al ciclo de Krebs está congestionada por la GNG. Justo, eso. Como una fábrica con mucha materia prima, pero la línea de ensamblaje principal está ocupada en otra cosa. ¿Qué hace el hígado entonces con todo ese acetil-CoA acumulado? Pues es muy ingenioso. Abre una línea de producción alternativa. Desvía ese exceso de acetil-CoA para fabricar cuerpos cetónicos. Los principales son el acetoacetato, ACAC, y el beta-hidroxibutirato, el famoso BHB. Ah, ahí están las cetonas. Ahí están. Y lo curioso es que el hígado las fabrica, pero él mismo no las puede usar como combustible. Le falta una enzima clave. Vaya. Los músculos puedan captarlas y usarlas como
como un supercombustible derivado de la grasa. Y aquí es donde, según las fuentes que manejamos, la cosa se pone realmente interesante. Porque dicen que las cetonas no son solo gasolina, ¿verdad? Que también actúan como señales, como mensajeros químicos. Así es, y eso es quizás lo más fascinante. El BHB en particular es mucho más que simple energía. Es una molécula de señalización increíblemente potente. ¿Qué tipo de señales envía? Bueno, una de sus funciones más estudiadas es que influya en cómo se leen nuestros genes, modula la epigenética. Lo hace inhibiendo unas enzimas llamadas HDAC, histona de acetilasas. Al frenar estas HDACs, cambia la forma en que se empaquete el ADN. ¿Y eso qué efecto tiene? Permite que se activen ciertos genes. Genes que están relacionados con la protección celular, con la resistencia al estrés oxidativo, incluso con vías asociadas a la longevidad. Vaya, o sea que básicamente le dice a las células, pónganse en modo defensa y reparación. Es una buena forma de verlo, sí. Como si activara un programa de mantenimiento celular. Y no solo eso. El BHB también tiene potentes efectos antiinflamatorios. Directos. Antiinflamatorios. ¿Cómo? Puede bloquear un complejo proteico dentro de las células. Se llama inflamasoma NLRP3. Es como una alarma molecular que dispara la inflamación cuando detecta peligro o daño. Bueno, pues el BHB puede inhibir directamente ese NLRP3. Al silenciar esta alarma, reduce la liberación de citoquinas, que son las sustancias que propagan la inflamación. O sea, menos inflamación sistémica. Exacto, menos ruido inflamatorio en el cuerpo. Interactúa también con otros receptores que modulan la inflamación. Entonces, si juntamos todo esto, la cetosis parece ser más que un simple cambio de combustible. Es como si cambiara el sistema operativo del cuerpo, ¿no? Pasar de un modo de, digamos, crecimiento y almacenamiento rápido a uno de mantenimiento, reparación y resistencia. Es una excelente manera de describirlo. La presencia de cetonas, especialmente BHB, parece ser una señal ancestral, una señal de que los recursos quizás son limitados o que el cuerpo necesita ser más eficiente. Y eso activa programas genéticos que favorecen la eficiencia energética, la reparación celular, la resistencia al estrés. Refleja adaptaciones evolutivas a entornos donde la comida no siempre estaba garantizada. Esto me lleva a uno de los efectos más comentados y seguramente clave para que la gente pueda seguir la dieta a largo plazo, la reducción del apetito. Siempre me he preguntado cómo funciona eso exactamente, porque no parece ser solo fuerza de voluntad, ¿verdad? Definitivamente no es solo voluntad, ni mucho menos. Es una reprogramación neurohormonal bastante compleja. Mira, en muchas dietas para perder peso, a medida que bajas kilos, suele pasar algo frustrante. Sube la grelina. La hormona del hambre. Exacto. Y te hace luchar contra un apetito que va en aumento. Es un mecanismo de defensa del cuerpo contra la pérdida de peso. Sí, lo conozco bien. Bueno, lo fascinante de las dietas keto, según varios estudios, es que tienden a suprimir la grelina o al menos evitan ese aumento compensatorio que se ve en otras dietas. O sea, rompe ese círculo vicioso de perder peso y sentir cada vez más hambre. Podría ser una parte importante de la explicación, ¿sí? ¿No sientes esa lucha constante contra el hambre que boicotea tantos intentos? ¿Y qué pasa con las hormonas que nos hacen sentir llenos? Las de la saciedad. Ahí también hay cambios importantes. El alto contenido de grasa y proteína de estas dietas estimula mucho la liberación de hormonas de saciedad desde el intestino. Una clave es la colecistoquinina, la CCK. CCK. ¿Qué hace? La CCK le envía señales al cerebro diciendo ya es suficiente comida. Y además, algo muy práctico, ralentiza el vaciado del estómago. Ah, o sea que te sientes llena por más tiempo después de comer. Exacto. Prolonga esa sensación de plenitud. Y la leptina. Esa hormona que producen las células grasas y que se supone que nos dice que ya tenemos suficiente energía almacenada. Su papel es súper interesante y un poco contraintuitivo. Normalmente, al perder grasa, los niveles de leptina bajan. Y el cerebro interpreta esa bajada como alerta, hambruna, y dispara el apetito y frena el metabolismo. El famoso modo ahorro. Eso es. Pero en la obesidad a menudo hay lo que se llama resistencia a la leptina. Hay mucha leptina circulando porque hay mucha grasa, pero el cerebro no la escucha bien. Está como sordo a la señal.
Y entonces sigue mandando señales de hambre aunque haya reservas de sobra. Exacto. Parece que el estado keto, quizás por reducir la inflamación sistémica y la propia hiperoinsulinemia, podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la leptina en el cerebro. El cerebro empieza a interpretar correctamente los niveles de leptina, que ahora sí bajan al perder grasa, como apropiados para el nuevo peso corporal, sin activar esa respuesta de pánico y hambre de rebote. Eso es clave. Permitir que el cuerpo se ajuste al nuevo peso sin luchar contra sí mismo. Justamente. Y hablando de saciedad, esto conecta con la idea de que no todos los macronutrientes llenan igual, ¿cierto? La famosa jerarquía. Correcto. Hay una jerarquía bastante clara, sí. La proteína es, sin duda, la reina de la saciedad. La reina. Sí. Te llena más por caloría consumida, estimula potentemente hormonas de saciedad intestinales como GLP-1 y PI-Ligela, y además el cuerpo gasta más energía simplemente en procesarla. El efecto térmico de los alimentos es mayor. Y los carbohidratos, sobre todo los refinados. Esos suelen estar al otro lado del espectro. Pueden causar picos rápidos de glucosa e insulina, seguidos de caídas. Esa hipoglucemia reactiva puede generar más hambre y antojos poco tiempo después de comer. Un ciclo vicioso. El típico bajón de media tarde. Podría estar relacionado, sí. Y la grasa, porque su reputación en cuanto a saciedad es, bueno, mixta. Depende totalmente del contexto. Es crucial entender esto. En una dieta alta en carbohidratos, la grasa puede ser poco saciante. Es muy densa en calorías y fácil de comer en exceso sin darse cuenta. Ujú. Pero en una dieta keto, muy baja en carbohidratos, su papel cambia radicalmente. Se convierte en un estímulo muy potente para esa hormona CCK que mencionamos. Ajá, la que ralentiza el vaciado del estómago. Exacto. Además, la grasa enlentece la digestión en general. Y las propias cetonas, que ahora circulan en abundancia, parecen tener un efecto supresor del apetito directamente en el cerebro. Interesante. Es como si eliminar los carbohidratos desbloqueara el verdadero potencial saciante y sostenido de la grasa. La combinación proteína plus grasa, en ausencia de carbs, es muy potente para el control del apetito. Eso los lleva de cabeza a los antojos, especialmente por lo dulce, que son la ruina de tantas personas que intentan cambiar su alimentación. ¿Puede la dieta keto hacer algo a nivel cerebral para calmarlos? Hay buenas razones biológicas para pensar que sí, y va más allá de simplemente no comer azúcar. Sabemos que el consumo de azúcar, sobre todo el azúcar añadido y los carbohidratos muy refinados, activa los circuitos de recompensa del cerebro. Liberan dopamina. Como otras sustancias adictivas, ¿no? De una forma similar, sí. La exposición repetida y en grandes cantidades puede llevar a que el cerebro se adapte. Reduce la sensibilidad de sus receptores de dopamina, por ejemplo. Esto crea tolerancia. Necesitas más para sentir el mismo placer. Y cuando intentas quitar el azúcar, aparecen síntomas de abstinencia. Y uno muy común son los antojos intensos. El mono de azúcar. Algo así. ¿Y cómo interviene la quito? Bueno, lo primero y más obvio es que elimina el disparador principal, el azúcar y los carbohidratos refinados. Corta el círculo por ahí. Exacto. Pero parece haber un mecanismo más profundo, más neuroquímico. La investigación sugiere que la cetosis, el estado de quemar grasa y producir cetonas, aumenta los niveles de una molécula en el cerebro llamada adenosina. Adenosina. ¿Qué hace? La adenosina actúa como un neuromodulador. Es una especie de freno natural sobre la actividad neuronal en general, Un freno. incluyendo los circuitos de recompensa. Precisamente. Los receptores de adenosina a menudo se encuentran justo al lado de los receptores de dopamina en esas áreas del cerebro relacionadas con el deseo y la recompensa, y tienden a contrarrestar los efectos de la dopamina. Es como si hubiera un equilibrio entre el acelerador, dopamina, y el freno, adenosina. Y la cetosis pisa el freno. Eso parece. Al aumentar la señal de freno de la adenosina, la cetosis podría ayudar a calmar la hiperactividad de la señal de deseo o búsqueda, impulsada por la dopamina. Esto podría explicar por qué tanta gente que se adapta bien a la keto reporta que los antojos, sobre todo los antojos intensos por dulces, simplemente desaparecen o se reducen drásticamente. No es solo que resisten mejor, es que el deseo mismo disminuye. Exacto. Es como si se desmontara la base neuroquímica del antojo desde dentro. Muy poderoso. Fascinante, la verdad. Ahora, cambiemos un poco de tercio. Hablemos de la idea de la ventaja metabólica. Se oye a veces que estas dietas podrían hacer que el cuerpo queme más calorías por sí mismo independientemente de la ingesta. ¿Hay algo de cierto en eso? Es un tema.
Bueno, bastante debatido, pero hay evidencia que apunta en esa dirección. No es magia, pero sí hay factores que podrían aumentar el gasto energético total. ¿Cómo cuáles? Uno importante es el costo energético de fabricar glucosa internamente, la gluconeogénesis o GNG que mencionamos antes. Ajá, la que hace el hígado. Sí, como el cuerpo necesita producir algo de glucosa para ciertos tejidos, y ese proceso de fabricarla a partir de aminoácidos o glicerol consume bastante energía, bueno, esa energía tiene que salir de algún sitio. De quemar grasa, supongo. Exactamente. Una parte de la grasa que se quema se gasta solo en mantener esa producción de glucosa. Es como un impuesto metabólico que no pagas si obtienes la glucosa directamente de la dieta. Y es un impuesto significativo. Algunas estimaciones, aunque como digo son debatidas y varían mucho, sugieren que esto podría añadir un gasto extra de, bueno, quizás unos cientos de calorías al día. No es despreciable. Interesante. ¿Hay otros factores además de ese impuesto de la GNG? Sí, hay más. La proteína, como dijimos antes, tiene un mayor efecto térmico. Cuesta más energía digerirla, absorberla y metabolizarla que los carbohidratos o las grasas. Y las dietas keto suelen ser moderadas o altas en proteína. Vale, el costo de procesar la proteína suma. Suma. Y luego hay investigaciones, sobre todo en modelos animales por ahora, pero empiezan a verse indicios en humanos que sugieren que el cuerpo podría activar mecanismos de termogénesis adaptativa. ¿Qué? Termogénesis. Generación de calor. Básicamente, quemar energía para disiparla como calor en lugar de usarla para trabajo o almacenarla. ¿Y cómo haría eso? Podría ser a través de un aumento en la actividad del tejido adiposo pardo o beige, que esté especializado en quemar grasa para generar calor. O mediante niveles elevados de ciertas hormonas, como FGF21, que están ligadas al metabolismo energético y la quema de grasa. O sea que el cuerpo podría estar desperdiciando energía a propósito. Podría ser una forma de verlo, ¿sí? Es una combinación probable de factores. El costo de la GNG, el efecto térmico de la proteína y quizás esta termogénesis adaptativa. Todo suma para aumentar el lado de calorías quemadas de la ecuación energética. Muy bien. ¿Y si bajamos al nivel celular, a las mitocondrias, hay beneficios ahí? Se dice a veces que las grasas y las cetonas son un combustible mejor o más eficiente que la glucosa. Sí, a menudo se describen como un combustible más limpio. Hay base para ello. ¿Más limpio? ¿En qué sentido? En el sentido de que, al quemar cetonas, especialmente el BHB, las mitocondrias, que son esas centrales energéticas de la célula, parecen producir menos humo metabólico. Humo metabólico. Me refiero a las especies reactivas de oxígeno, los ROS, o radicales libres. Son subproductos normales del metabolismo, pero en exceso causan estrés oxidativo y daño celular. Ya veo. ¿Y por qué las cetonas producirían menos? Parece que la quema de cetonas optimiza el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones, que es donde se produce la mayor parte de la ATP y también donde se generan los ROS. Mejora la eficiencia, digamos, y reduce las fugas de electrones que acaban formando esos radicales libres. Se produce más ATP por unidad de oxígeno consumido y menos ROS por unidad de ATP generado, comparado con la glucosa en algunas condiciones. O sea, más eficiencia y menos residuos tóxicos. Algo así. Pero no es solo eso. Aquí vuelve a entrar el BHB como molécula señalizadora. ¿El BHB otra vez? El BHB otra vez. ¿Recuerda que inhibe las HDACs? Bueno, pues eso también activa las propias defensas antioxidantes de la célula. Activa sistemas como NRF2 y FOXO, que producen enzimas que neutralizan los radicales libres. ¡Qué interesante! O sea, es un doble beneficio. Exacto. Por un lado, menos producción de humo metabólico al quemar cetonas. Y por otro, un mejor filtro antioxidante activado por el propio BHB para neutralizar el humo que se produzca. Más limpio y con mejor sistema de limpieza incorporado. Justo. Y además está el tema de la cantidad de reservas energéticas, ¿no? Claro, eso es fundamental. Nuestras reservas de glucógeno, glucosa almacenada, son muy limitadas. Dan para un día. Menos si haces ejercicio intenso. Unas 1500, 2000 kilocalorías quizás. Se agotan rápido. Sí, el famoso muro del maratonista. Exacto. Pero la grasa corporal, esa es una reserva enorme. Incluso en una persona delgada hablamos de decenas de miles, más de 100.000 kilocalorías fácilmente. Una barbaridad. Una reserva vasta. La cetosis es lo que nos da acceso eficiente y continuo a esa gigantesca reserva energética. Te proporciona energía estable, duradera,
sin la dependencia constante de estar comiendo carbohidratos cada pocas horas para rellenar el glucógeno. Y esto parece muy relevante para la resistencia a la insulina, un problema tan común hoy en día. Totalmente relevante. Es uno de los puntos fuertes. Al reducir drásticamente la necesidad de liberar insulina, se alivia la presión sobre las células beta del páncreas. Se reduce la hiperinsulinemia crónica, que es un motor de muchos problemas metabólicos. Se permite que la lipólisis, la liberación de grasa, funcione eficientemente. Y las células pueden usar las cetonas como combustible incluso si tienen problemas para captar glucosa debido a la resistencia a la insulina. Porque usan puertas diferentes para entrar a la célula, ¿no? Usan transportadores diferentes, sí, los MCTs, que no dependen de la insulina. Es como si las cetonas ofrecieran una ruta alternativa de combustible cuando la vía de la glucosa está congestionada o dañada. Y a largo plazo, al ayudar a reducir la grasa visceral y la inflamación sistémica, la cetosis puede contribuir a restaurar la sensibilidad a la insulina que se había perdido. Tiene mucho sentido. Ahora, una preocupación frecuente y lógica al perder peso es la pérdida de músculo. ¿Cómo se comporta la dieta keto en este aspecto? Mucha gente cree que perderá masa muscular sí o sí. Es una preocupación muy válida, porque en muchas dietas bajas en calorías convencionales, especialmente si no se cuida la proteína, eso es exactamente lo que pasa. Se pierde grasa, pero también músculo. ¿Por qué? Por lo que hablamos de la GNG. El cerebro necesita glucosa. Si no estás en cetosis y se te acaba el glucógeno almacenado, el cuerpo empieza a buscar precursores para fabricar esa glucosa. Y una fuente principal son los aminoácidos. Que saca de descomponer la proteína muscular. Exacto. Canibaliza el músculo para alimentar al cerebro. Es un mecanismo de supervivencia, pero tiene un costo alto en masa magra. Pero la cetosis cambia radicalmente ese panorama, ¿verdad? Por las cetonas que ahora sí pueden alimentar al cerebro. Justamente, ese es uno de los grandes beneficios metabólicos. El cerebro se adapta brillantemente a usar cetonas. Puede obtener hasta un 70, quizás incluso más, de su energía total a partir de ellas. Un 70%. Eso reduce muchísimo su necesidad de glucosa. Enormemente. La reduce a unos 30-40 gramos al día, en lugar de los 120 gramos que necesitaría si dependiera solo de glucosa. Y esa cantidad mucho menor de glucosa puede fabricarse de forma más sostenible a partir del glicerol, que se libera junto con los ácidos grasos al descomponer la grasa, y del lactato reciclado sin tener que recurrir masivamente a descomponer la proteína muscular. O sea, la grasa alimenta a las cetonas y las cetonas alimentan al cerebro ahorrando músculo. Exacto. La cetosis es, de hecho, el mecanismo fisiológico más potente que conocemos para preservar la masa muscular durante periodos de déficit calórico o ayuno prolongado. Es un efecto ahorrador de proteínas muy marcado. Y podría haber incluso efectos protectores o hasta anabólicos directos de las cetonas sobre el propio músculo. Hay investigación emergente, sí, que sugiere cosas fascinantes en esa línea. Parece que las cetonas, especialmente el BHB, podrían enviar señales directamente al tejido muscular. ¿Qué tipo de señales? Señales que podrían protegerlo del catabolismo, de la degradación. E incluso, en ciertas condiciones, como en combinación con ejercicio, podrían potenciar las vías de señalización que promueven la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular, como la vía mTORC-C1. Vaya, eso sería increíble. Proteger e incluso estimular el músculo mientras se quema grasa. Todavía se está investigando activamente, pero apunta a una señalización diferencial muy inteligente. El cuerpo entra en un estado general de catabolismo de grasa, pero implementa mecanismos para proteger e incluso favorecer localmente al tejido muscular, que es tan valioso. Muy interesante esa posibilidad. Y hablando de atacar la grasa, se dice mucho que la dieta keto ataca especialmente la grasa visceral, esa que se acumula alrededor de los órganos internos y que sabemos que es metabólicamente más peligrosa. ¿Por qué pasaría eso? Tiene que ver con las características intrínsecas de esa grasa visceral y cómo responde al ambiente hormonal de la cetosis. Hormonalmente, como dijimos, la keto imita al ayuno. La insulina está muy baja y las hormonas contrarreguladoras que favorecen la liberación de grasa, como el glucagón, la adrenalina, están relativamente más altas. Ok. Bueno, pues resulta que la grasa visceral, la que rodea los órganos, es diferente a la grasa subcutánea, la que está justo debajo de la piel. ¿En qué es diferente? Es metabólicamente más activa, tiene más receptores para esas hormonas catabólicas, las que le dicen libera grasa, y al mismo tiempo parece ser un poco más resistente a la señal de la insulina, que normalmente le diría para de liberar grasa.
O sea que en el ambiente bajo en insulina de la keto, responde mejor a la orden de salir y peor a la orden de quedarse quieta. Exactamente. Es más sensible a la señal de lipólisis, liberación, y menos sensible a la señal antilipolítica, freno, de la insulina, aunque ésta ya esté baja. El resultado neto es que la grasa se moviliza preferentemente o a un ritmo mayor desde los depósitos viscerales en comparación con los subcutáneos. Ah, por eso se suelen ver mejoras tan rápidas en la circunferencia de la cintura y en marcadores de salud ligados a esa grasa, como los triglicéridos o la sensibilidad a la insulina. Exacto. Ataca el problema donde es metabólicamente más relevante. Ya para ir redondeando toda esta comprensión de los mecanismos, ¿cómo encaja todo esto en nuestra historia como especie, en nuestra evolución? ¿Es la cetosis algo natural para los humanos? Absolutamente natural. Es fundamental entender esto. La cetosis no es una moda, ni un truco dietético moderno. Es un estado metabólico fundamental profundamente conservado en nuestra biología. Nuestros ancestros la experimentaban. Casi con total seguridad, sí. Y de forma cíclica, no constante. Pensemos en los cazadores-recolectores. Habría fluctuaciones enormes en la disponibilidad de alimentos. Periodos de abundancia tras una caza exitosa, seguidos de periodos de escasez. Estaciones donde los carbohidratos vegetales eran inexistentes. Ayunos involuntarios frecuentes. Claro. En esos escenarios, la capacidad de quemar grasa eficientemente y de producir y utilizar cetonas como combustible alternativo, especialmente para el cerebro, no era una opción. Era una ventaja de supervivencia clave. Se habla a veces de la hipótesis del tejido costoso en este contexto. ¿Tiene que ver? Sí, está relacionada. Esa hipótesis sugiere que nuestro cerebro, que es excepcionalmente grande para nuestro tamaño corporal y metabólicamente muy, muy caro, consume muchísima energía. El 20% de la energía, ¿no? Algo así. Sí, consume una cantidad desproporcionada de energía. Bueno, pues sugiere que ese cerebro grande pudo coevolucionar con un intestino relativamente más corto y simple que el de otros primates. Esto implica una adaptación a una dieta más densa en nutrientes y energía. Una dieta de mayor calidad como la que proporcionan las grasas y proteínas animales, que requieren menos volumen y procesamiento digestivo que una dieta basada en fibra vegetal de baja calidad. Y un cerebro tan grande y caro necesita un suministro de energía constante y fiable. Exacto. No puede permitirse quedarse sin combustible. Y ahí entran las cetonas cuando no hay carbohidratos disponibles. Precisamente, la capacidad humana, que es bastante notable comparada con otros animales, de entrar en cetosis relativamente rápido y de producir grandes cantidades de cetonas, se habla de hasta 300 gramos al día en ayunos prolongados, fue una adaptación vital para alimentar ese cerebro exigente durante periodos sin acceso a carbohidratos. Permitió mantener la función cognitiva crucial para buscar comida, evitar peligros, mantener la cohesión social y al mismo tiempo, como vimos, preservar la masa muscular, que era esencial para la caza y el movimiento. Tiene todo el sentido evolutivo. Incluso los bebés humanos nacen prácticamente en un estado procetogénico. Utilizan las grasas de la leche materna para fabricar cetonas, y se piensa que esas cetonas son importantes para el rápido desarrollo del cerebro en los primeros meses de vida, Qué interesante. que nos da acceso a esa vasta reserva cuando la glucosa escasea. La combinación de almacenamiento eficiente de grasa y la capacidad para la cetosis nos permitió sobrevivir, prosperar y desarrollar nuestro gran cerebro sin necesidad de estar comiendo carbohidratos constantemente. Las dietas muy bajas en carbohidratos, en cierto modo, aprovechan estas vías metabólicas ancestrales. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, vemos que cortar los carbohidratos drásticamente provoca una caída clave de la insulina. Esa bajada abre la puerta para quemar nuestras reservas de grasa y, como consecuencia, el hígado empieza a producir cetonas. Exacto. Y estas cetonas son más que combustible. Son también moléculas de señalización importantes. Pueden reducir la inflamación, cambiar la expresión de genes hacia la protección celular. Ujú. Además, todo este cambio hormonal reajusta las señales de hambre y saciedad. Ayuda a controlar el apetito sin sentir esa lucha constante. Correcto. Se modulan grelina, CCK, leptina. Podría haber también un ligero aumento del gasto energético por la GNG, el efecto térmico de la proteína, quizás termogénesis. Es una posibilidad real, sí. Y muy importante, se protege la masa muscular del catabolismo,
mientras se ataca preferentemente la grasa visceral, la más peligrosa. El efecto ahorrador de proteínas y la lipólisis diferencial. Y todo esto, como acabas de explicar, parece encajar perfectamente con nuestra biología evolutiva, con cómo funcionábamos ancestralmente. Sí, yo creo que es crucial entender que los mecanismos van mucho, mucho más allá de una simple reducción de calorías. Es una reconfiguración metabólica profunda. Afecta a las hormonas maestras, a la expresión de nuestros genes, a la inflamación sistémica, a la eficiencia con la que nuestras células producen y utilizan la energía. Es un cambio de paradigma a nivel celular y sistémico. Y nos deja para terminar con una reflexión final. Quizás una pregunta abierta muy interesante. Si las cetonas, como el BHB, actúan como estas potentes señales celulares capaces de modular la inflamación vía NLR3 y la expresión génica vía HDACs, ¿qué otras implicaciones a largo plazo podría tener mantener un estado cetogénico, ya no solo para el peso corporal, sino para la salud celular general, para la prevención o el manejo de enfermedades crónicas, incluso aquellas que no consideramos puramente metabólicas a primera vista? Es una frontera apasionante, sin duda. Una frontera que la ciencia apenas está empezando a explorar en profundidad. Fascinante.